Vente, siéntate aquí cerca del fuego. La noche está fría y el viento trae ese olor a tierra mojada que siempre me hace recordar. ¿Sabes que hay objetos en este mundo que no fueron hechos para ser encontrados? No estoy hablando de tesoros, no. Estoy hablando de cosas antiguas, enterradas a propósito, selladas con sangre y súplicas. Cosas que cargan hambre. Mi amigo Javier lo descubrió de la peor manera posible. Mira tus manos. Piensa en todo lo que has agarrado en la vida. Ahora imagina agarrar algo que te agarra de vuelta. Algo que ya no te suelta. Eso fue lo que le pasó a Javier esa tarde de octubre, cuando él tenía apenas 12 años y yo tenía 11. Los dos éramos unos chamacos que creíamos que lo sabíamos todo de la vida. ¡Qué tontos éramos! Mi abuela siempre decía un dicho que nunca olvidé. Hablaba con esa voz ronca de quien fumó mucho en su juventud. Decía así: la tierra guarda lo que no debe volver, y quien lo despierta paga el precio. En ese entonces yo pensaba que eran solo habladurías de vieja asustada. Hoy sé que cada palabra de eso era una advertencia que no supimos escuchar. Y antes de que las sombras de esta historia nos abracen por completo, quiero pedirles un favor de corazón. Si disfrutan de estas pláticas al calor de la lumbre, dejen su me gusta y acompáñenme suscribiéndose ahora. Así, este viejo no necesita interrumpir el cuento más tarde y podemos seguir nuestro viaje sin pausas. ¿Listos? Muy bien, ahora sí, déjenme contarles. Era el final de la tarde cuando Javier apareció en mi casa. Yo estaba ayudando a mi padre a amarrar a las gallinas para la noche cuando vi a mi amigo corriendo por el camino de tierra. Venía con esa sonrisa enorme que siempre tenía cuando encontraba algo interesante. Su camisa estaba sucia de barro rojo y sostenía algo en las manos con un cuidado extraño, como si cargara un pajarito herido. ¡Mira lo que encontré!, gritó antes siquiera de acercarse. Sus ojos brillaban con esa emoción de niño que descubre un tesoro. Pero recuerdo haber sentido algo diferente cuando miré lo que traía. Un frío en la panza que no tenía nada que ver con el viento que empezaba a soplar más fuerte. Era una estatuilla pequeña, del tamaño del pulgar de un hombre adulto, hecha de barro, oscura, con detalles que parecían haber sido esculpidos con la uña. Representaba una figura humana, pero no del todo. Las proporciones estaban mal. La cabeza era demasiado grande, los brazos eran delgados como ramitas, y había algo en los ojos, 2 agujeros profundos que parecían observarme, aunque solo fueran hoyos vacíos en el barro. Estaba arando la milpa de mi papá, explicó Javier, sin quitar los ojos de la estatuilla. El arado golpeó algo duro. Cuando escarbé para ver qué era, encontré esto. Estaba dentro de una cajita de piedra, enterrada bien hondo. La caja se deshizo cuando intenté sacarla, pero esto de aquí está perfecto. Dije. Recuerdo haberle preguntado si su papá sabía. Javier negó con la cabeza, y en ese movimiento vi algo que me incomodó. Apretujaba esa cosa contra su pecho, como si tuviera miedo de que alguien se la fuera a robar. Como si ya fuera suya. Como si siempre hubiera sido suya. No le voy a decir, dijo. Si le digo, me van a hacer tirarla. Pero mira esto, compadre. Es antiguo. Debe ser de los tiempos antes de los españoles. Tal vez valga dinero. Tal vez sea un amuleto de la suerte. Suerte. Esa palabra quedó flotando en el aire entre nosotros como una mentira que todavía no había sido descubierta. Esa noche
Sentado en la mesa de la cena con mi familia, no pude comer bien. Mi mamá me preguntó si estaba enfermo, pero le dije que era solo cansancio. ¿Cómo podría explicarle que esos 2 hoyos en el barro se habían quedado grabados en mi cabeza? ¿Cómo podría decirle que sentía como si algo me hubiera visto a través de esos agujeros vacíos? Mi abuelo, que vivía con nosotros en esa época, me observó por encima de su taza de café. Tenía esa manera de mirar que parecía atravesarlo a uno. Después de la cena, me llamó al portal. Encendió un cigarro hecho a mano y se quedó mirando el cielo oscuro. «¿Viste algo hoy?», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Le conté sobre la estatuilla, sobre cómo Javier la había encontrado. Mi abuelo se quedó en silencio por un largo rato, fumando despacio, el rostro iluminado por la brasa roja del cigarro cada vez que le daba una calada. La gente antigua, comenzó, enterraba ciertas cosas por una razón. No era para esconderlas, era para sellarlas, para mantener algo atrapado. Cuando entierras algo con intención, con un ritual, la tierra se convierte en una prisión. Pero cuando alguien irrespeta eso, cuando alguien rompe el sello... No terminó la frase, solo tiró la colilla del cigarro al suelo y la pisó con fuerza. «¿Qué pasa?», le pregunté, sintiendo que ese frío en la panza regresaba. Mi abuelo me miró con una tristeza en los ojos que nunca le había visto antes. Lo que estaba atrapado sale, y siempre busca a quien lo liberó. Dormí mal esa noche. Soñé con campos de maíz y con algo pequeño y oscuro moviéndose entre las hileras verdes. Soñé con manos de barro que se abrían y se cerraban, buscando, siempre buscando. Desperté sudando, a pesar del frío de la madrugada. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas había salido, oí un golpe en la puerta. Era la mamá de Javier. Su rostro estaba pálido y tenía ojeras oscuras bajo los ojos, como si ella tampoco hubiera dormido. Le preguntó por mi mamá, y las dos se fueron a la cocina a hablar. Yo me quedé en el pasillo, tratando de escuchar. No paró de hablar en toda la noche, decía la mamá de Javier, con la voz temblorosa. Se la pasó repitiendo cosas en una lengua que no reconozco. Y su cuarto está tan frío, incluso con todas las ventanas cerradas. Es como si alguien hubiera dejado hielo regado por el suelo. Mi mamá le ofreció té y palabras de consuelo, pero vi en sus ojos que estaba preocupada. Ella sabía, igual que yo, igual que mi abuelo, que algo no estaba bien. Fue en ese momento que me di cuenta. Javier no estaba simplemente en posesión de esa estatuilla. Él había sido poseído por ella, o por lo que vivía dentro de ella. Y lo que había comenzado como la curiosidad de un niño de 12 años estaba a punto de convertirse en algo mucho, mucho peor. El fuego crepita a mi lado, y las brasas lanzan sombras danzantes en los árboles de alrededor. ¿Me estás escuchando? ¿Estás prestando atención? Porque necesitas entender una cosa antes de que continúe. Hay objetos en este mundo que no son solo objetos, son puertas. Y cuando abres una puerta, nunca sabes lo que va a entrar por ella. Javier abrió una puerta esa tarde de octubre, y lo que entró nunca más salió por completo. Pero me estoy adelantando. Deja que te cuente bien, desde el principio del fin. Aquellos eran tiempos diferentes. Tienes que entender. No estoy hablando de hace muchos años, pero así parece. Era una época en la que todavía respetábamos ciertas cosas. Cuando encontrábamos huesos en la tierra, los volvíamos a enterrar. Cuando hallábamos lugares que se sentían mal,
que hacían que el aire se pusiera pesado y se te apretara el estómago, simplemente no volvíamos allí. No por miedo, sino por respeto. Por saber que hay cosas en este mundo que existían antes que nosotros y que existirán después. Cosas que tienen sus propios territorios, sus propias leyes. El pueblo donde crecí era pequeño, quizás unas 50 familias, esparcidas a lo largo de un valle rodeado de cerros cubiertos de vegetación baja y piedras grisáceas. Teníamos una iglesia, una escuela de 2 salones, una tienda donde se compraba de todo, desde clavos hasta dulces, y muchas milpas. El maíz era nuestra vida. Sembrábamos maíz, comíamos maíz, vendíamos maíz. El olor de las tortillas haciéndose en el comal era el perfume de nuestro día a día. La familia de Javier tenía una de las propiedades más grandes. Su padre, don Tomás, era un hombre serio y trabajador. Se levantaba antes que el sol y regresaba a casa cuando ya estaba oscuro. Tenía manos grandes y callosas, el rostro quemado por el sol y una voz que parecía venir del fondo de la tierra. No hablaba mucho, pero cuando hablaba, la gente escuchaba. La mamá de Javier, doña Lucía, era lo opuesto. Pequeña, siempre con una sonrisa, siempre ofreciendo comida a quien apareciera. Ella tenía esa bondad que algunas mujeres cargan como si fuera una luz interna. Pero después de lo que pasó con su hijo, vi esa luz apagarse día tras día hasta que solo quedaron cenizas. Javier y yo éramos amigos desde que tengo memoria. Nuestras madres nos habían puesto juntos en una cobija cuando éramos bebés, mientras lavaban la ropa en el arroyo. Crecimos jugando en las mismas milpas, nadando en el mismo río que cruzaba el valle, atrapando los mismos sapos y lagartijas. Él era como un hermano para mí, quizás incluso más cercano que un hermano, porque no peleábamos tanto. Él siempre fue curioso. Era el tipo de niño que volteaba piedras para ver qué había debajo, que se subía a los árboles más altos solo para ver más lejos, que hacía preguntas que dejaban a los adultos sin respuesta. ¿Por qué el cielo es azul? ¿A dónde van los muertos? ¿Qué hay del otro lado de las montañas? Su padre lo regañaba por eso a veces. Decía que el niño que pregunta demasiado termina sabiendo cosas que no debía. Ahora veo que don Tomás tenía razón. Esa mañana, después de que la mamá de Javier apareció en nuestra casa, fui a su propiedad. Era sábado, no había escuela y estaba preocupado por mi amigo. El camino hasta allá tomaba unos 20 minutos caminando. Pasé por la iglesia donde el padre Miguel barría la entrada. Me saludó con un gesto y yo le correspondí, pero no me detuve a platicar como generalmente hacía. La casa de Javier era de adobe, con techo de teja roja. Tenía un portal grande donde don Tomás solía sentarse en las tardes de domingo a fumar y mirar sus tierras. Había gallinas escarbando en el patio y un perro viejo llamado Canelo, que siempre venía a recibirme moviendo la cola. Pero esa mañana, Canelo no vino. Estaba echado bajo un árbol, lejos de la casa, y cuando me vio, apenas levantó la cabeza y gimió. No era un gemido de dolor, era de miedo. Esa debió ser mi primera advertencia real para irme. Toqué la puerta y doña Lucía abrió. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que la había visto, 2 días antes. Tenía arrugas nuevas alrededor de los ojos y su boca estaba tensa. «Está en el cuarto», dijo antes de que yo preguntara. «Pero no sé si sea buena idea que entres, mijo». «Solo quiero ver si está bien», respondí. Ella me dejó pasar, pero me sujetó el brazo cuando pasé a su lado. «Si ves algo raro,
Cualquier cosa que no parezca correcta, sales corriendo y me llamas. ¿Entiendes? Le dije que sí, pero no entendía realmente. No todavía. El pasillo hasta el cuarto de Javier parecía más largo de lo que era. La casa estaba silenciosa de una manera que no era natural. ¿Dónde estaba el ruido de las gallinas? ¿El viento en los árboles? Hasta mis propios pasos parecían ahogados, como si la casa estuviera envuelta en algo grueso y pesado. La puerta de su cuarto estaba entreabierta. La empujé despacio y lo que vi me hizo detenerme. El cuarto era un desastre. La cama estaba deshecha, las sábanas en el suelo. Había rasguños en las paredes. No dibujos, sino marcas, como si alguien hubiera pasado las uñas en la cal una y otra vez. Y hacía frío. Un frío que no tenía sentido porque afuera el sol pegaba fuerte y era una mañana cálida de octubre. Javier estaba sentado en un rincón del cuarto, de espaldas a la puerta, encorvado sobre algo. Lo llamé. ¿Javier? No respondió. No se movió. Me quedé ahí parado, sin saber qué hacer. Cuando lo oí, era bajo, casi un susurro, pero estaba hablando. No pude entender las palabras. No era español. No era ninguna lengua que yo conociera. Sonidos extraños, guturales, que me revolvían el estómago. «Javier», lo llamé más fuerte. «Soy yo. Vine a ver cómo estás». Esta vez se movió. Giró la cabeza, pero no por completo. Solo lo suficiente para que yo viera su perfil. Y lo que vi me hizo retroceder un paso. Sus ojos no estaban bien. Estaban demasiado hundidos, con círculos oscuros alrededor. Y la piel de su rostro parecía estirada, como si se la hubieran jalado hacia atrás. «¿Quiere salir?», dijo Javier con una voz que no era la suya. Era más grave, más vieja. Estuvo atrapado por tanto tiempo. No te imaginas. No puedes imaginar el hambre. ¿Quién?, logré preguntar, aunque tenía la garganta apretada. ¿Quién estuvo atrapado? Javier finalmente se giró por completo hacia mí. Sostenía la estatuilla con ambas manos, presionada contra su pecho. Y cuando nuestros ojos se encontraron, fue como mirar a un extraño. Como mirar a alguien que estaba usando a mi amigo como si fuera ropa. «Viene de los tiempos antiguos», continuó Javier con esa voz incorrecta. «De los tiempos cuando la sangre era moneda y el miedo era adoración. Lo enterraron. Lo sellaron con rezos y huesos molidos. Pero yo lo liberé y ahora necesita comer. Debería haber corrido. Debería haber gritado por doña Lucía. Pero me quedé paralizado, mirando a mi amigo que ya no era mi amigo, o al menos no por completo. «Javier, tienes que deshacerte de esa cosa», logré decir. «Te está haciendo mal». Se rió. Fue una risa baja y ronca que hizo que se me erizaran los vellos del brazo. ¿Deshacerme? Es mía ahora. ¿O yo soy de ella? Ya no sé dónde termino yo y dónde empieza ella. Fue cuando vi sus dedos. Estaban negros en las puntas, como si se los hubieran quemado o congelado. Y había algo debajo de las uñas. Tierra oscura o sangre seca. No pude distinguir. «Deberías irte», dijo, y por un segundo su voz volvió a la normalidad. Por un segundo vi a mi amigo ahí, asustado y pidiendo ayuda sin poder decir las palabras. «Por favor, vete antes de que sea tarde». Salí de ese cuarto, cerré la puerta y me recargué en ella, respirando agitadamente. Doña Lucía apareció al final del pasillo. Nuestras miradas se encontraron y no necesitó preguntar. Vio en mi rostro que algo estaba muy mal. «Voy a llamar al padre», dijo, más para sí misma que para mí. «El padre Miguel sabrá qué hacer». Pero yo sabía, en el fondo,
que ningún cura podría arreglar aquello. Lo que sea que le estuviera pasando a Javier tenía raíces mucho más profundas de lo que cualquier oración podría alcanzar. En los días que siguieron, las cosas empeoraron. El padre Miguel sí vino. Trajo agua bendita, su Biblia vieja con cubierta de cuero gastado y muchos rezos. Pasó horas en el cuarto con Javier, rezando, rociando agua, haciendo la señal de la cruz. Cuando salió, estaba pálido y sudando, a pesar del frío que ahora parecía haberse apoderado de toda la casa. «Nunca he sentido algo así», le dijo a don Tomás y a doña Lucía. Yo también estaba allí, afuera de la casa, pero lo suficientemente cerca para oír. No es una posesión común. Es como si hubiera algo muy antiguo ahí dentro. Algo que existía antes de que la palabra de Cristo llegara a estas tierras. Don Tomás, que hasta entonces se había mantenido callado, explotó. ¿Entonces qué hacemos? ¿Nos quedamos viendo a nuestro hijo consumirse? ¿Nos quedamos escuchándolo hablar en lenguas muertas toda la noche? El cura no tuvo respuesta. Solo dijo que regresaría, que consultaría libros antiguos, que pediría ayuda al obispo. Pero vi en sus ojos que estaba asustado, que no sabía qué hacer. Fue mi abuelo quien ofreció la siguiente solución. Conocía a una curandera que vivía en los cerros, una señora muy vieja a la que la gente llamaba la bruja, pero no de forma negativa. Ella sabía de hierbas, de curaciones y de cosas que los curas preferían fingir que no existían. «Llámenla», le dijo mi abuelo a don Tomás. «Si alguien puede ayudar, es Remedios». La Remedios llegó 2 días después. Era diminuta, toda arrugada como una pasa, con el pelo blanco recogido en un chongo apretado. Vestía ropas sencillas, negras, y cargaba una bolsa de tela raída. Pero había algo en sus ojos, una claridad, una fuerza. Cuando te miraba, sentías como si estuviera viendo cosas que ni tú sabías que estaban allí. No perdió el tiempo. Fue directo al cuarto de Javier. Yo la seguí, ignorando las protestas de doña Lucía. Necesitaba ver, necesitaba entender. Javier estaba peor. Había adelgazado tanto que los huesos de su cara sobresalían. La piel tenía un color grisáceo y enfermizo. Y ese frío, el cuarto estaba helado como si fuera pleno invierno, cuando en realidad estábamos en un otoño aún cálido. La Remedios se detuvo en la puerta y se quedó observando. No con los ojos, sino con algo más profundo. Cerró los ojos, murmuró algo en voz baja y luego asintió para sí misma. «Es un ídolo», dijo, «un recipiente, algo que fue creado para atrapar a una entidad. Cuando el niño lo desenterró, rompió el sello. La entidad despertó. «¿Cómo lo salvamos?», preguntó doña Lucía, la voz quebrada de desesperación. La Remedios la miró con algo que parecía piedad. «La entidad necesita regresar, necesita ser sellada de nuevo, pero para eso…» Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «Para eso, el niño necesita separarse del ídolo voluntariamente, y no sé si todavía tiene voluntad propia para hacerlo». Se acercó a Javier, que la observaba con esos ojos hundidos y vacíos. «Niño», dijo con voz firme, «¿todavía estás ahí dentro?». Por un largo momento no hubo respuesta. Entonces, tan bajo que casi no lo escuché, vino la voz de Javier. Su voz real. Sí, pero es fuerte. Siempre está susurrando, diciendo cosas, prometiendo cosas. ¿Qué tipo de cosas? Poder, conocimiento. Dice que puedo ver el futuro, que puedo hablar con los muertos, que nunca más voy a tener miedo de nada. Una pausa. Pero tengo miedo. Tengo tanto miedo.
La Remedios le puso la mano en el hombro, ignorando el frío que emanaba de su cuerpo. El miedo es bueno. Significa que todavía eres tú. Significa que todavía hay esperanza. Se volteó hacia nosotros. Necesito 3 cosas: una vela de cera pura de abeja, tierra del panteón y sangre del padre del niño. Don Tomás no dudó. Lo que sea necesario. Mientras preparaban las cosas, me quedé con Javier. La Remedios había dicho que yo podía ayudar, que una presencia amistosa podría fortalecer su voluntad de luchar contra la entidad. Así que me senté en el suelo a su lado y empecé a hablar. Hablé de nuestras aventuras de la infancia, de la vez que pescamos un pez tan grande en el río que casi nos arrastra, de cuando construimos una casa en el árbol y se cayó con nosotros 2 adentro, pero solo nos reímos y construimos otra, de los planes que teníamos de un día viajar a la ciudad grande y ver el mar. Al principio no reaccionaba, pero poco a poco vi lágrimas empezar a escurrir por su rostro. Lágrimas de verdad, no esas cosas aceitosas y oscuras que a veces salían de sus ojos. «Extraño eso», susurró. «Extraño ser solo yo, antes de encontrar esta maldita cosa». «Entonces lucha», le dije, tratando de ser valiente, aunque el miedo me apretaba el pecho. «Lucha y deshazte de ella». Él miró la estatuilla que sostenía. Estaba pegada a su mano ahora, como si se hubiera fusionado con la piel. «No sé si puedo. Está dentro de mí. Es parte de mí. Pero tú eres más fuerte», insistí. «Tú eres Javier, mi mejor amigo, el niño que no le tiene miedo a nada». Él sonrió, solo un poquito, solo por un segundo. «Si tengo miedo, siempre tuve. Solo fingía que no». La Remedios regresó con las cosas que había pedido. Montó un pequeño altar en el suelo del cuarto, la vela en el centro, un círculo de tierra alrededor y 3 gotas de sangre de Don Tomás, que se cortó el propio dedo sin parpadear. Comenzó a cantar. No eran palabras en español, ni en latín como los rezos del cura. Era algo más antiguo, más profundo. Palabras que parecían vibrar en el aire, que hacían que el frío del cuarto retrocediera un poco. Javier comenzó a retorcerse. La entidad dentro de él estaba reaccionando, luchando contra el ritual. Gritó, pero no era su voz. Era esa voz antigua y grave que yo había oído antes. «No puedes expulsarme. Existo desde antes de tus rezos, desde antes de tus dioses». La Remedios no se detuvo. Siguió cantando, más alto, más fuerte. El círculo de tierra comenzó a brillar con una luz débil y verdosa. La vela ardía con una llama azul que no titubeaba, a pesar del viento que de repente comenzó a soplar dentro del cuarto. Fue entonces que pasó algo que nunca olvidaré. La estatuilla comenzó a agrietarse. Pequeñas fisuras aparecieron en el barro antiguo, y de dentro de ellas salió un humo negro y denso que olía a tierra podrida y a sangre vieja. Javier gritó, esta vez con su propia voz, un grito de dolor y liberación al mismo tiempo. La estatuilla cayó de su mano, o más bien, le fue arrancada y aterrizó en el centro del círculo de tierra. La Remedios tomó la vela y la sostuvo sobre el ídolo. «Regresa a donde viniste. Regresa a lo oscuro. Regresa al silencio». El humo fue succionado de vuelta hacia la estatuilla, como si estuviera siendo respirado por algo invisible. Las grietas se cerraron. Y entonces, el frío del cuarto comenzó a disminuir. Javier cayó hacia adelante, y yo lo sujeté antes de que se golpeara la cabeza contra el suelo. Estaba sudando, temblando, pero cuando abrió los ojos, eran sus ojos. Mi amigo estaba de vuelta.
La Remedios tomó la estatuilla con un trapo, teniendo cuidado de no tocarla directamente. Esto necesita ser enterrado de nuevo, pero no aquí, no en esta tierra. Necesita ser llevado lejos y sellado adecuadamente. «Yo lo llevo», dijo don Tomás de inmediato. «¿A dónde?» «Hay un lugar en las montañas, un lugar donde los antiguos solían sellar cosas que no podían ser destruidas. Voy a dibujarte un mapa, pero tiene que ser enterrado durante la luna nueva, con los rituales correctos, y no puedes contarle a nadie dónde está». Don Tomás asintió, tomó la estatuilla envuelta y la guardó en una caja de metal que cerró con candado. En los días siguientes, hizo el viaje solo a las montañas. Estuvo fuera casi una semana. Cuando regresó, estaba más flaco, más viejo, y nunca habló de lo que había encontrado allí. Javier comenzó a recuperarse lentamente. Pasaron semanas antes de que pudiera caminar bien de nuevo. Meses hasta que el color regresara a su rostro. E incluso después de estar completamente curado en el cuerpo, había algo diferente en él. Algo en los ojos. Una sombra que nunca se fue por completo. Nunca más fuimos tan cercanos como antes. No por falta de afecto, sino porque él cargaba una experiencia que yo no podía comprender del todo. Él había estado del otro lado. Había sentido algo antiguo y hambriento tratando de consumir su alma. ¿Cómo vuelves a ser solo un niño después de eso? Pero lo peor aún estaba por venir. Y fue ahí que me di cuenta de que la pesadilla no había terminado realmente. Solo había cambiado de forma. Pasaron 3 meses. Javier estaba mejor. No completamente bien. Nunca volvería a estar completamente bien, pero sonreía de vez en cuando. Regresó a la escuela. Ayudaba a su padre en la milpa, aunque evitaba el lugar exacto donde había encontrado el ídolo. Volvimos a jugar juntos, pero había una distancia ahora, como un vidrio invisible entre nosotros. Fue en enero, pleno verano en nuestro valle, con el sol quemando fuerte y las milpas creciendo altas y verdes. Yo había ido a pescar al arroyo con otros niños del pueblo cuando oímos los gritos. Eran gritos de mujer, viniendo de la dirección de las casas. Dejamos las cañas de pescar y corrimos. Mi corazón latía rápido, no solo por el esfuerzo de la carrera, sino por un presentimiento terrible que me apretaba el pecho. Era la casa de Javier. Su madre, doña Lucía, estaba en medio del patio, arrodillada en la tierra sollozando. Otras mujeres del pueblo la rodeaban, tratando de calmarla. El padre Miguel también estaba allí, haciendo la señal de la cruz repetidamente. ¿Qué pasó?, logré preguntarle a doña Rosa, una vecina. Ella me miró con los ojos rojos de llorar. «Es el niño, Javier. Él desapareció». Mi mundo se detuvo. ¿Cómo que desapareció? Estaba ayudando a su papá en la milpa esta mañana. Don Tomás fue a sacar agua del pozo y cuando regresó, 5 minutos después, el niño ya no estaba. Buscaron por todas partes. Nada. Como si la tierra se lo hubiera tragado. Sentí que se me revolvía el estómago. No podía estar pasando de nuevo. No después de todo lo que había pasado. Don Tomás organizó grupos de búsqueda. Todos los hombres del pueblo se unieron. Rastrillamos el valle entero, gritando el nombre de Javier hasta que nuestras voces se pusieron roncas. Buscamos en el río, pensando que tal vez se había caído y ahogado. Buscamos en las cuevas de los cerros, pensando que tal vez se había perdido. Buscamos hasta que cayó la noche y nos vimos obligados a parar por la oscuridad. Esa noche nadie durmió. Las familias encendieron fogatas y se quedaron despiertas, rezando, esperando.
Yo me quedé con mi abuelo en nuestro portal. Él fumaba en silencio, mirando las estrellas. ¿Crees que fue? Empecé, pero no pude terminar. Mi abuelo no respondió de inmediato. Solo siguió fumando, el rostro iluminado por la brasa roja. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una tristeza antigua. Ciertas cosas no pueden ser destruidas, mijo, solo selladas. Y los sellos pueden romperse, o peor, a veces no funcionan como deberían. Cuando un sello se hace a las prisas, cuando no hay tiempo suficiente o los rituales no son completos, la cosa sellada puede alcanzar, puede extender dedos invisibles a través de las grietas. Entonces, ¿crees que aquello todavía está tras él? Creo que aquello nunca lo soltó por completo. Solo estaba esperando. La búsqueda se reanudó al amanecer. Más gente vino de pueblos vecinos para ayudar. Trajeron perros de rastreo. Nada. Javier había desaparecido como humo. Fue al tercer día que se me ocurrió la idea. O quizás no fue tanto una idea. Quizás fue algo susurrando en el fondo de mi cabeza, jalándome hacia una dirección específica. Yo sabía dónde quedaba la milpa, donde Javier había encontrado el ídolo. Mi padre me prohibió ir allí. Dijo que era peligroso, que debía dejar que los adultos buscaran. Pero no podía quedarme quieto. Necesitaba hacer algo. Esperé hasta media tarde, cuando todos estaban ocupados buscando en las zonas más lejanas. Entonces salí a escondidas y fui para allá. La milpa estaba alta en esa época del año. Las plantas de maíz me sobrepasaban en altura, creando pasillos verdes que se mecían con el viento. El sol pegaba fuerte, pero entre las hileras había una sombra densa y fresca. Encontré el lugar. Lo reconocí porque había una piedra grande allí cerca que Javier me había mostrado una vez. Y también había un hoyo en la tierra, todavía visible a pesar de haber sido parcialmente cubierto por el tiempo. El lugar donde la caja de piedra había estado enterrada. Me quedé ahí parado, mirando ese hoyo, sintiendo algo extraño en el aire. No era solo el silencio, aunque estaba demasiado silencioso, sin pájaros, sin insectos. Era una sensación de estar siendo observado, de no estar solo. «Javier», llamé en voz baja, sintiéndome tonto por hablarle al vacío. «Si estás aquí, si puedes oírme, por favor, da una señal». El viento se detuvo, por completo. Las plantas de maíz se quedaron inmóviles como si se hubieran congelado en el tiempo. Y entonces lo oí. Era un susurro, tan bajo que apenas podía distinguirlo, pero estaba allí. Venía de dentro de la tierra, de debajo de donde yo estaba pisando. «Ayuda, ayúdame». Era la voz de Javier, débil, lejana, pero era la suya. Se me heló la sangre. ¿Cómo podía estar debajo de la tierra? Caí de rodillas y empecé a escarbar con las manos, arañando la tierra dura. Mis uñas se rompieron, mis dedos sangraron, pero seguí. Necesitaba alcanzarlo. Necesitaba sacarlo de allí. «¡Ya voy!», gritaba mientras escarbaba. «¡Aguanta, ya voy a sacarte!». La voz se hizo más clara a medida que cavaba más hondo. «Está muy oscuro aquí, muy frío. Está conmigo. Nunca me dejó». Cavé más hondo. La tierra se volvió más oscura, más húmeda. Y entonces mis dedos tocaron algo duro. No era piedra. Era más suave que la piedra, más poroso. Con un último esfuerzo, logré exponer lo que estaba allí. Era un cráneo humano, pequeño, del tamaño del de un niño. Y había más cosas, huesos, muchos huesos, todos pequeños, todos de niños. Retrocedí tan rápido que caí de espaldas. Mi corazón latía como un tambor loco. ¿Qué era aquello?
porque había huesos de niños allí. Y entonces entendí. Con una claridad terrible y súbita, lo entendí todo. Ese lugar no era solo donde el ídolo había sido enterrado, era donde se habían hecho los sacrificios. Niños habían sido asesinados allí, en tiempos antiguos, para alimentar a esa cosa. Sus huesos habían sido enterrados junto con el ídolo como parte del sello. Y cuando Javier rompió el sello, no solo liberó a la entidad, la despertó hambrienta. Hambrienta de aquello que la había sostenido antes. No, susurré, alejándome del hoyo. No, no, no. Fue cuando lo sentí. Unas manos frías en mi nuca. Manos que no debían estar allí. Giré la cabeza lentamente, con miedo de lo que iba a ver. Y vi a Javier. Estaba de pie detrás de mí, pero algo andaba mal. Completamente mal. Su piel tenía ese color grisáceo y enfermizo de nuevo. Los ojos estaban hundidos y vacíos. Y estaba sonriendo. Pero no era una sonrisa humana. Era la imitación de una sonrisa hecha por algo que no sabía sonreír bien. «¿Viniste?», dijo con esa voz grave y antigua. «Sabía que vendrías. El niño me suplicó que te trajera. Dijo que eras importante para él. Dijo que haría cualquier cosa para salvarte». «¿Dónde está él?», logré preguntar, aunque el terror me apretaba la garganta. «¿Dónde está mi amigo?». La cosa que usaba el cuerpo de Javier inclinó la cabeza de una manera no natural, como un pájaro observando a un insecto. «Está aquí, atrapado, así como yo estuve atrapado, pero ahora ya no lo estoy. Ahora tengo un cuerpo, tengo carne y tengo tanta hambre». Dio un paso en mi dirección. Sus pies no hacían ruido al pisar la tierra, como si no pesara nada, como si fuera solo una cáscara vacía. Me levanté y retrocedí, pero había hileras de maíz detrás de mí, atrapándome. «No puedes tenerlo», dije, tratando de sonar valiente, pero mi voz tembló. «Es mi amigo, tienes que soltarlo». «¿Por qué haría eso?», preguntó la criatura a través de la boca de Javier. «Esperé tanto tiempo, siglos enterrado en lo oscuro, consciente pero impotente. ¿Sabes lo que es eso? ¿Puedes imaginar la locura de estar atrapado, despierto, por generaciones y generaciones?» «Yo lo siento mucho», dije, sin saber qué más decir. «Pero hacerle daño a Javier no va a arreglar lo que te hicieron». La criatura se rió. Era un sonido horrible, como vidrio siendo molido. ¿Hacerle daño? No le voy a hacer daño al niño. Voy a usarlo. Voy a vestir su carne y a caminar bajo el sol de nuevo. Voy a sentir el viento, probar comida, oír canciones. Y cuando este cuerpo se gaste, encontraré otro, y otro, y otro. ¡No!, grité. Y sin pensar, sin planearlo, hice lo único que podía hacer. Corrí entre las hileras de maíz, empujando las plantas que me cortaban los brazos y la cara. Detrás de mí oía la cosa reírse, y luego oí pasos. Pero no eran pasos normales, eran demasiado rápidos, demasiado ligeros, como si algo estuviera saltando de un lugar a otro en vez de correr. El maizal parecía infinito. Por más que corría, solo seguía habiendo más hileras, más plantas, más sombras verdes. El sol que había estado fuerte minutos antes, ahora parecía lejano, filtrado por una neblina que no debía estar allí. Tropecé y caí. Me giré rápidamente, esperando ver a la criatura sobre mí. Pero no había nada, solo el maizal silencioso y esa extraña neblina. «¿Javier?», llamé, mi voz pequeña y asustada. «Si todavía estás ahí dentro, si puedes oírme, lucha. Lucha contra eso». Por un momento no hubo respuesta. Entonces, desde algún lugar en medio de la neblina, oí un sollozo de niño asustado.
Lo estoy intentando. Vino la voz de Javier, su verdadera voz. Pero es demasiado fuerte, está en todas partes dentro de mí. Ya no sé dónde termino yo y dónde empieza él. Entonces recuerda, le grité de vuelta. Recuerda quién eres, recuérdanos, recuerda la casa del árbol, recuerda el río, recuerda a tu mamá llamándote para cenar. El sollozo se hizo más fuerte. Y entonces vi algo moverse en la neblina. Una figura acercándose, pero esta vez había algo diferente. La figura se tambaleaba, como si estuviera luchando contra sí misma. Javier emergió de la neblina. La mitad de su rostro estaba normal. La otra mitad tenía esa apariencia gris y muerta, como si dos cosas estuvieran disputando el control del mismo cuerpo. «¡Corre!», dijo, y esta vez era definitivamente él. «Corre y no mires atrás. Voy a tratar de detenerlo, pero no sé por cuánto tiempo pueda. No voy a dejarte», dije, aunque sabía que no había nada que pudiera hacer. «Tienes que hacerlo», respondió, y había lágrimas bajando por la mitad humana de su rostro. «Porque si no te vas, te va a atrapar a ti también. Y no soportaría eso. No soportaría ver a mi mejor amigo ser consumido por mi culpa». La mitad muerta de su rostro comenzó a retorcerse, como si algo intentara salir por debajo de la piel. Javier gritó, un grito de dolor y esfuerzo. «¡Corre!». Y corrí. Corrí con lágrimas en los ojos, con el corazón roto, dejando a mi amigo atrás. Corrí hasta que las plantas de maíz disminuyeron, hasta que la neblina desapareció, hasta que finalmente caí de rodillas en terreno limpio, jadeando y llorando. Hombres del pueblo me encontraron así, arrodillado en la tierra, balbuceando sobre neblina y cráneos y algo que usaba el cuerpo de mi amigo. Pensaron que me había vuelto loco de miedo y deshidratación. Me llevaron a casa, me dieron agua, llamaron a un médico, pero cuando llevé a los adultos de vuelta a la milpa, al lugar donde había cavado, los huesos ya no estaban. El hoyo estaba cubierto. No había neblina, solo maíz creciendo bajo el sol de la tarde. ¿Y Javier? Javier nunca fue encontrado. Simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. Las búsquedas continuaron por 2 semanas más. Grupos cada vez más pequeños buscando cada vez con menos convicción. Al final, hasta don Tomás se rindió, no porque quisiera, sino porque ya no había dónde buscar. Cada centímetro del valle había sido rastreado, cada cueva explorada, cada piedra volteada. Hicieron una misa sin cuerpo. El padre Miguel habló de misterios divinos y de cómo a veces Dios se lleva a los jóvenes para ahorrarles sufrimientos mayores. Pero vi en sus ojos que él sabía. Él había estado en ese cuarto, había sentido el frío, había visto algo que su fe no podía explicar por completo. Doña Lucía nunca se recuperó, se quedó esperando día tras día a que su hijo volviera a casa. Dejaba la puerta abierta todas las noches, preparaba su plato en la cena, lavaba su ropa y la dejaba doblada en su cama, como si en cualquier momento fuera a aparecer, sonriendo, diciendo que todo había sido un terrible malentendido. Don Tomás se quedó en silencio. Él, que ya hablaba poco, dejó de hablar por completo. Trabajaba en la milpa desde el amanecer hasta el anochecer, como si pudiera enterrar su dolor en el sudor y la tierra. Pero nunca más sembró en esa sección donde el ídolo había sido encontrado. Dejó que creciera la maleza, que se convirtiera en un pedazo salvaje en medio de las hileras organizadas. Mi familia se mudó del pueblo 2 años después.
Mis padres dijeron que era para que yo tuviera más oportunidades de estudio, pero yo sabía la verdad. Querían alejarme de ese lugar. Querían darme un nuevo comienzo lejos de los recuerdos y las sombras. Pero las sombras vinieron conmigo. Durante años soñé con esa tarde en el maizal. Soñé con el rostro dividido de Javier, mitad vivo, mitad tomado por algo antiguo y hambriento. Soñé con las manos frías en mi nuca. Soñé con cráneos pequeños enterrados en la tierra roja. A medida que crecí, intenté convencerme de que todo había sido imaginación, que el miedo y el estrés de perder a mi mejor amigo habían creado falsos recuerdos, que no había visto realmente nada sobrenatural, solo a un niño enfermo que terminó perdiéndose y muriendo en algún lugar que no pudimos encontrar. Pero en el fondo, allí donde no podemos mentirnos a nosotros mismos, yo sabía la verdad. Volví al pueblo una vez, muchos años después. Ya era un hombre hecho, con canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos. El pueblo había cambiado. Algunas familias se habían ido, otras nuevas habían llegado. La iglesia había sido remodelada. Había electricidad ahora en la mitad de las casas, pero la casa de Javier seguía igual, vacía. Nadie se había mudado allí. La gente decía que era porque don Tomás había muerto unos años después de la desaparición de su hijo. El corazón simplemente había dejado de latir una noche mientras dormía. Y a doña Lucía se la habían llevado sus parientes a la ciudad. Pero vi cómo la gente evitaba mirar directamente esa casa. Cómo se hacían la señal de la cruz al pasar. Ellos sabían, quizás no sabían exactamente qué había pasado, pero sentían que algo andaba mal allí. Visité el panteón. Encontré la tumba de don Tomás. Al lado había una lápida para Javier, aunque no hubiera cuerpo que enterrar. Javier Mendoza Herrera, nunca olvidado, siempre amado. Me quedé allí por mucho tiempo, mirando esa piedra, pensando en todo lo que mi amigo había sufrido, pensando en la elección que hizo al final, sacrificándose a sí mismo para salvarme, porque eso fue lo que hizo, ¿entiendes? En ese momento en el maizal, cuando me dijo que corriera, eligió usar la poca voluntad que aún tenía para protegerme en lugar de salvarse. Eso es lo que hacen los héroes. Y Javier era un héroe, aunque nadie más que yo lo supiera. Antes de irme del pueblo, fui a esa milpa una última vez. La familia que ahora trabajaba esas tierras había dejado esa sección abandonada, tal como había hecho don Tomás. Decían que nada crecía bien allí, que las semillas se pudrían antes de germinar, que los animales evitaban ese pedazo de tierra. Me paré en el borde, mirando la maleza alta, y por un momento, solo un momento, creí ver una figura pequeña moviéndose entre la vegetación. Una figura del tamaño de un niño de 12 años. Parpadeé y desapareció. Tal vez nunca estuvo allí. Tal vez fue solo el viento meciendo las plantas. Tal vez. Pero cuando me di la vuelta para irme, lo sentí de nuevo. Esas manos frías en mi nuca, no apretando, solo tocando, como un recordatorio, como una advertencia. Algunas cosas no pueden ser enterradas lo suficientemente hondo. Algunas hambres nunca se sacian, y algunos lugares en este mundo permanecen marcados, manchados por cosas que sucedieron hace mucho tiempo, pero que nunca terminaron realmente. El fuego está bajo ahora. Las brasas brillan débilmente en la oscuridad. Puedes oír a los grillos cantar afuera, el viento haciendo susurrar a los árboles. Déjame decirte una cosa, amigo. Cuando encuentres algo enterrado, algo que claramente fue puesto allí a propósito,
déjalo quieto. No importa qué tan curioso estés. No importa qué tan valioso pueda parecer. Porque hay razones por las que ciertas cosas fueron escondidas. Razones que nuestros antepasados entendían mejor que nosotros. La tierra guarda secretos. Algunos deben permanecer guardados. Mi amigo Javier aprendió eso de la manera más difícil. Pagó un precio que ningún niño debería pagar por un momento de curiosidad inocente. Y yo he cargado con esto todos estos años. La culpa de haber sobrevivido cuando él no lo hizo. El recuerdo de ese rostro dividido, la mitad de él luchando por salvarme mientras la otra mitad intentaba consumirme. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla de cierta manera, todavía lo oigo. Un susurro tan bajo que apenas puedo distinguir, llamando mi nombre, recordándome que hay deudas en este mundo que nunca se pagan por completo, que hay puertas que una vez abiertas nunca se cierran del todo. Me convertí en este viejo que ves aquí. Pasé mi vida contando historias, advirtiendo a otros sobre los peligros que acechan en las sombras y debajo de la tierra. Porque si mi amigo dio su vida para salvarme, entonces debo usar esa vida para algo que valga la pena. Para quizás salvar a otros de cometer los mismos errores. Es por eso que cuento estas historias al pie del fuego, no para asustar, no para entretener, sino para enseñar, para advertir, para recordar que este mundo es mucho más viejo y mucho más extraño de lo que nuestra pequeña comprensión puede capturar. Mi abuela tenía razón. La tierra guarda lo que no debe volver, y quien lo despierta paga el precio. A veces el precio es tu vida, a veces es tu alma, y a veces, lo que es peor, es cargar con el recuerdo y la culpa por el resto de tus días. Ya es tarde. El fuego está casi apagado. Pronto será hora de dormir, de cerrar los ojos y esperar que los sueños sean amables. Pero antes de que te vayas, antes de que regreses a tu cama tibia y segura, quiero que prometas algo. Promete que si algún día, mientras trabajas la tierra, o caminas por lugares antiguos, encuentras algo enterrado, algo que claramente no debería ser desenterrado, lo vas a dejar quieto, lo vas a cubrir de nuevo, te vas a alejar y nunca mirarás atrás. Promételo. Por Javier, por el niño que era, por el amigo que perdí. Y si alguna vez oyes susurros saliendo de la tierra, si sientes manos frías donde no debería haber manos, si ves sombras que se mueven de forma incorrecta, corre, corre y no mires atrás. Corre hacia la luz, hacia la gente, hacia los lugares santos. Porque hay cosas en este mundo que fueron enterradas por buenas razones y están esperando, siempre esperando, a que alguien lo suficientemente curioso, lo suficientemente tonto o lo suficientemente desafortunado las libere. No seas tú. Buenas noches, amigo. Duerme con Dios. Y si oyes algo rasguñando afuera de tu ventana esta noche, no abras. Algunas cosas que te llaman por tu nombre en la oscuridad no solo quieren conversar, quieren entrar.